Buenos días, tengan todos ustedes. Pues miren, aquí llevando otra vez la conferencia de prensa del Palacio Nacional del Presidente. Vamos a escuchar preguntas y respuestas. Creo que hoy no hay exposición. A ver qué nos dice el día de hoy. Pues por ahí les encargo un like. Denle ahí abajo con la campanita para que nos apoyen. Cuídense mucho. Vamos a quitar el recuadro para que vea bien completa la transferencia. Bueno, vamos a escuchar ahorita el inicio de la conferencia. Bueno, vamos a iniciar este diálogo circular colectivo con un video que se hizo ayer con motivo de la inauguración de la base aérea del aeropuerto Felipe Ángeles. Es todo un acontecimiento, ¿no? Porque en muy poco tiempo se ha avanzado mucho. Es el aeropuerto en construcción más importante del mundo. Es el más grande, con la tecnología más avanzada, con estándares de calidad de primer orden. Entonces, es un buen avance. A pesar de la pandemia, se ha continuado trabajando. Han demostrado los ingenieros militares ser unos profesionales, trabajar mucho, hacer las cosas con calidad y manejar el presupuesto de manera honesta, porque como se menciona en el video, nos estamos ahorrando 225,000 millones de pesos. Se está ahorrando el pueblo de México con esta obra. Si se compara con el otro proyecto de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. Entonces vamos a ver el video. Hoy día de la Fuerza Aérea Mexicana, en su 106 aniversario, vamos a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles, a inaugurar la base aérea. Es una hazaña el que en tan poco tiempo se tenga ya terminada la base aérea del aeropuerto Felipe Ángeles. Construcción que ha estado a cargo de la ingeniería de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares. Este nuevo aeropuerto, que incluye 3 pistas, instalaciones modernas para el aeropuerto civil, va a costar cuando mucho 75,000 millones de pesos. Nos estamos ahorrando 225,000 millones de pesos. Hemos contado con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana para la vigilancia del espacio aéreo, para el cuidado de las instalaciones estratégicas. Nos han ayudado para auxiliar a damnificados y de manera destacada nos han ayudado mucho durante estos tiempos
de la pandemia. Mi reconocimiento a pilotos, mecánicos, técnicos, paracaidistas, a todos los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana. Los invito a seguir trabajando con profesionalismo y dedicación para que la Fuerza Aérea siga volando alto y nosotros mantengamos la mirada al cielo. Gobierno de México. Bueno, eso era que queríamos mostrar. Muy bien, vamos adelante. Vamos atrás, allá. Porque siempre empezamos adelante, pero ahora vamos para atrás. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Meme Yamel de Damexico News y Sin Censura. Presidente, el día de ayer en Sin Censura entrevistamos a la mamá del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia. La mamá del exfiscal está solicitándole, presidente, que aplique el mismo criterio que se aplicó con el general Cienfuegos. Argumenta que si México y Estados Unidos exoneró al general, también deberían de exonerar a su hijo, que está detenido en Estados Unidos acusado pues, de delitos relacionados con el narcotráfico. Lamentablemente, presidente, la intención sería que pues enfrentara los cargos por los que se le acusa aquí en México, que hablamos de cargos también muy delicados, en donde hay víctimas y testigos, más de 2,000 testimonios que aseguran que el exfiscal de Nayarit ha estado, o durante el periodo en el que fue fiscal, torturó y secuestró a distintos civiles para hacerse de sus propiedades. Estos testimonios, de hecho, ya se los llevaron a la Fiscalía General de la República, porque la Fiscalía de Nayarit ahora está acusando a los que están acusando al fiscal de ser los secuestradores y de ser los que participaron junto con el fiscal a modo de desprestigiar y de erradicar pues, los delitos en contra del fiscal que está detenido en Estados Unidos. De hecho, hay un documento, hay una carta que se manda desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde le piden, esta carta es del 28 de enero, le están pidiendo al Estado que informe cuáles son las medidas cautelares que se están aplicando a estos testigos. Son 10 testigos, de los cuales 2 que tienen medidas ya los intentaron matar en 2 ocasiones. Este documento, por el que tuvimos acceso gracias a la periodista Laura Sánchez Ley, revela que han sido perseguidos, amenazados, algunos ya fueron detenidos, ya están en prisión en la Fiscalía, por la Fiscalía de Nayarit, la actual Fiscalía de Nayarit, acusándolos de delitos fabricados. Entonces, presidente, aquí preguntarle 2 cosas. La primera, pues si México, si usted está en los planes o lo ha pensado sobre aplicar este mismo criterio, preocupa mucho y de hecho es el segundo caso que buscan colgarse de lo que ocurrió con Cienfuegos. El otro caso es el del Chelelo, que estaba siendo extraditado, busca ser extraditado por Estados Unidos, donde justamente buscan que se aplique el criterio que se aplicó con Cienfuegos, diciendo que la DEA les fabrica los delitos. Y la segunda pregunta, presidente, es, ¿existe alguna forma en la que se pueda atraer la investigación que tiene la Fiscalía de Nayarit en contra del exfiscal para que no se corrompa? Están fabricándoles delitos, hay un taxista que es testigo al que ya detuvieron, hay un empresario al que le quemaron sus palapas, que fue extorsionado, le quitaron, secuestraron a sus familiares y le quitaron sus negocios para hacerse de propiedades. Hay videos, hay audios del exfiscal realizando esto. Entonces, ¿de qué forma podría el Estado ayudar? Porque ya está prácticamente corrompido en Nayarit. Sí, bueno, en estos casos hay que revisar la solicitud de los familiares, de las personas que se considera están injustamente acusados. Eso lo puede ver la Secretaría de Gobernación. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que él atienda este asunto. Pero también hay que acudir a la Fiscalía
General de la República y no dejar de presentar estas denuncias tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en los organismos internacionales de defensa de derechos humanos. O sea, sí hay forma, ¿no?, de que se haga valer la justicia si se lucha en ese propósito. Nosotros nunca vamos a permitir que se cometa una injusticia. Desde luego, no somos un poder omnímodo, absoluto, depende de también las decisiones que toman otros poderes, otras instancias de gobierno. En este caso, pues tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, con su sistema de impartición de justicia, y tenemos que ser respetuosos y no inmiscuirnos y garantizar que ellos decidan libremente, que se respete la soberanía de Estados Unidos y nuestra soberanía. Entonces, sí hay forma. O sea, mi recomendación es que cuando se piense de que hay un hecho arbitrario, injusto, se luche por los cauces que existen hasta lograr que se esclarezcan las cosas y se imparta justicia. Hay particularmente, presidente, la Fiscalía General de la República ya tiene conocimiento. En diciembre del año pasado, de hecho, fueron los testigos, las víctimas, a realizar las denuncias. Llevaron los más de 2,000 testimonios a la Fiscalía General de la República. Los recibió el fiscal Alejandro Gertz Manero, y a raíz de estas denuncias es que incrementaron los ataques en contra de ellos. De hecho, sabemos que Encinas ya tiene conocimiento de esto, y lo que están pidiendo, con el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es que se les interpongan medidas cautelares que protejan, que resguarden la vida, porque son 10 personas que está su vida en riesgo por realizar estas denuncias. Pues sí, es algo que nosotros podemos hacer, es nuestra responsabilidad proteger a estas personas. Entonces es con Alejandro Encinas. Ya el hecho de que tú lo estés planteando aquí ya significa ayudarlos para que los dejen de hostigar, que ya se sepa cuando un asunto de esta naturaleza se hace público, hay cierta protección. Entonces, vamos a que la Secretaría de Gobernación actúe. Particularmente, presidente, sobre este mismo tema, solo preguntarle, entonces, para aclarar, ¿no estaría México buscando interceder por el fiscal o por nadie más con Estados Unidos? Tendríamos que tener elementos de pruebas. En el caso del general Cienfuegos, cuando pedimos información que debieron, de conformidad con los acuerdos que se tienen de cooperación, informarnos, y no lo hicieron. Cuando hicimos una nota diplomática inconformándonos, ellos reconocieron que se había procedido de manera indebida, que no nos habían informado. Antes se esgrimía, se argumentaba de que
el gobierno de México protegía a los delincuentes y que por eso no se informaba. Se daba como un hecho de que los infalibles, los justicieros, eran los de afuera. Nosotros no aceptamos eso, porque nosotros llegamos al gobierno para acabar con la corrupción y con la impunidad y para hacer realidad la justicia. Entonces, el gobierno de Estados Unidos actuó bien, reconoció de que estaba mal el procedimiento y les solicitamos que nos enviaran la información. Entonces, cuando nos envían el expediente y lo revisamos, nos damos cuenta de que no habían elementos de prueba, de que no era una investigación seria, de que habían fabricado prácticamente el expediente o el delito por el que se le quería juzgar al general. Entonces, es cuando tomamos la decisión de pedirle a la Fiscalía que investigara, y la Fiscalía llega pues a la conclusión de que no habían elementos. Entonces, como sabíamos de que iba a generarse la sospecha, y hay muchos, aparte de nuestros adversarios conservadores que están en contra de todo lo que hacemos, hay también muchos simpatizantes, por decirlo de alguna manera, de las agencias extranjeras que hacen investigación. Muchos simpatizantes. Entonces sabíamos que estos expertos en asuntos de justicia, de combate al narcotráfico, se iban a lanzar con todo. Ya se frotaban las manos, ¿no?, para decir, este gobierno es igual que los otros. Por eso, al momento que la Fiscalía decide que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos, doy la instrucción de que se publique íntegro el expediente para que todos los mexicanos lo analizaran. Ahí está todavía el expediente en las redes. Y como en efecto no hay elementos, pues ya no pudieron hacernos ningún cuestionamiento. Un agente de la DEA, un exagente, que tiene un apellido de un gran periodista mexicano, que a lo mejor es hasta familiar de él, un periodista de la época de la Reforma, de la época de la República Restaurada, cuando tuvimos el mejor periodismo que haya habido en México en toda la historia. Grandes periodistas. Su apellido de este exagente de la DEA, que opina mucho. Mike Vigil. No, Vigil.
Vigil, es que hay un periodista Vigil de la época de la Reforma y de la República Restaurada, brillante, yo creo que familiar de él. Exagente, sin conocer el expediente, declaró, ¿sí?, a un programa de radio en el sentido de que estábamos nosotros protegiendo al general Cienfuegos. Yo creo que después que vio el expediente, ya tiene, pienso, otra opinión. Opina exactamente igual. De hecho, dice que la DEA tiene hasta más elementos. Bueno, pues ya, ni modo, porque Ahí, presidente, ya que se puede hacer. Así ya no se puede, pues. Pero de todas maneras, uno tiene siempre que argumentar. El debate tiene que ser con argumentos. Presidente, aprovechando justo que toca el tema, resulta preocupante porque, como le menciono, son dos casos que buscarían colgarse de la situación de Cienfuegos. Quisiera solo quizás precisar, se argumenta que México es el que solicita que Estados Unidos le retire los cargos. ¿Es algo que solicita México o es algo que ¿En qué caso? En el de Cienfuegos. El de Cienfuegos, que México le pidió a Estados Unidos que le retirara los cargos a Cienfuegos. ¿Fue algo que pidió México o fue algo que Estados Unidos decidió cuando México le dice, a ver, pues dame los elementos? Fue una decisión de ellos, Okay. Porque había que reponer el procedimiento. Entonces, México no había elementos y ellos, creo yo que en un acto consecuente deciden dejar sin efecto. Eso creo que era importante precisarlo porque muchos estaban diciendo que México es el que le pidió a Estados Unidos que retirara los cargos y de ahí se han estado colgando los abogados del Chelelo para evitar su extradición y ahora el exfiscal Beitia, ¿no? Como diciendo, si México le pidió a Estados Unidos que retirara estos cargos, también nosotros sí hicimos puede pedirlo. Una protesta mediante una nota diplomática. Entonces, cuando ellos deciden que van a reponer el procedimiento, pues estamos totalmente de acuerdo. Sí fue pues un arreglo entre las fiscalías de Estados Unidos y de México, a partir de que no habían elementos. Ahora, presidente, ya en un segundo tema, preguntarle cómo avanza el caso de la investigación sobre los migrantes que fueron asesinados en Tamaulipas. Se lo pregunto, es un caso que hemos seguido de cerca, tenemos contacto directo con los familiares en Guatemala. Ellos no tienen confianza ni en las autoridades de México ni en las autoridades guatemaltecas. Ellos conocen lo que ocurrió prácticamente desde el día siguiente de que haya ocurrido, cosa que se viene confirmando con las investigaciones de la Fiscalía. Preocupa el que hayan sido policías de esta fuerza especial que hace el gobernador en el estado de Tamaulipas, preocupa que estén involucrados agentes de migración. Entonces, presidente, ahí preguntarle cómo avanza esto, qué ha fallado particularmente en Tamaulipas. Es una zona en donde recientemente ocurrió algo similar, otra camioneta aparece con cuerpos calcinados adentro en la misma zona. ¿Qué se planea hacer? ¿Qué planea hacer diferente su administración en este periodo que no haya hecho antes? Pues dos cosas. Primero, la protección de los derechos humanos. Cuando decidimos fortalecer la frontera sur para controlar el fenómeno migratorio, estamos pensando, y lo seguimos contemplando, en proteger a los migrantes, porque no es lo mismo que estén los migrantes
en albergues del sur que se internen al norte del país. Es lamentable decir esto, pero los antecedentes que se tienen es que los migrantes corren más peligro en los estados de la frontera norte, en particular en Tamaulipas, por todo lo que sabemos. Entonces, fue siempre un argumento de nuestra parte, es decir, necesitamos cuidarlos, protegerlos. Si se introducen, se dispersan, no tenemos vigilancia, protección y caen en manos de la delincuencia organizada, corren peligro. Eso siempre lo planteé aquí, aún con el cuestionamiento de organizaciones de defensa de migrantes. Entonces, fue un elemento. Lo otro que hace la diferencia, primero que nosotros cuidamos a los migrantes, no se auspicia la violación de los derechos humanos. Y lo segundo es que si se dan casos como este, tan graves, lamentables, pues se busca hacer justicia, que no haya impunidad, como se actuó en el caso de estos migrantes guatemaltecos que fueron asesinados en Tamaulipas. Ya hay detenidos, en efecto, policías del estado de Tamaulipas, hay cesados y también están sujetos a procesos funcionarios de migración, servidores públicos de migración, y no va a haber impunidad para nadie. Y tenemos una relación constante con los familiares de las víctimas. Hemos estado hablando con ellos en Guatemala y con las autoridades de Guatemala. Y ellos, en efecto, como tú lo mencionas, saben muy bien lo que sucedió y está en proceso la investigación. Y vamos aquí a aclarar todo cuando tengamos los elementos, porque está en proceso la investigación, no ha concluido incluso la identificación de todos los cuerpos. Sí. Pero sí estamos trabajando en eso. Presidente, ahí, si no hubiera sido, seamos realistas, si no hubiera sido por la intercesión del gobierno federal, el gobierno del estado muy probablemente se hubiera quedado callado. Lo sabemos porque el gobernador reaccionó una vez que el gobierno federal empezó a participar. Preocupa porque hablamos de un gobernador que está también investigado por varias cosas, desde sobornos por la reforma energética hasta investigaciones por vínculos con el narcotráfico. Preocupa porque es una zona en la que siempre están ocurriendo estos delitos, es exactamente el mismo paso. Entonces, por eso le pregunto si se buscaría una forma de que la Guardia Nacional esté fija en esa zona, cuántos elementos están, y preguntarle o pedirle, ver si la forma que el Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación nos informen sobre cómo avanzan los proyectos para erradicar o para reducir la migración desde lo que usted propuso, atendiendo las causas, cómo han avanzado estos proyectos, cómo han avanzado la protección a los derechos humanos de los migrantes, que es un tema, por supuesto, que afecta también a México. Sí, mire, la frontera en Tamaulipas es la zona más violenta, de mayores enfrentamientos entre
bandas de delincuentes y también enfrentamientos entre delincuentes y policías y militares. Esa franja fronteriza. Estamos ahí constantemente, el ejército está ahí vigilando. Se ha avanzado, pero es muy conflictiva esa frontera, donde sucedieron estos hechos. No fue muy cercano a la frontera, fue más limítrofe con el estado de Nuevo León, pero toda esa región está muy violentada. Incluso se habla de que es como un territorio en disputa permanente entre dos bandas, dos grupos. Y ahí, en toda esa región, incluso además de armamento de alto calibre, utilizan las bandas uniformes militares y hay mucha agresividad. Yo aprovecho para mandar el mensaje a los integrantes de estas bandas, sobre todo a jóvenes que desistan, que abandonen esa actividad ilícita que perjudica a semejantes al prójimo, pero también les afecta a ellos, a sus familiares. Tiene que haber un cambio de actitud, recordar que ahora hay opciones, hay alternativas para salir adelante, que los jóvenes tienen posibilidad para estudiar, que tienen posibilidad de tener un trabajo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que no es como antes, que se le daba la espalda a los jóvenes, que lo único que hicieron fue llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, tratarlos de manera despectiva. No, ahora hay miles de jóvenes que están recibiendo apoyos. Ya debemos de llevar cerca de 2 millones de jóvenes con becas que trabajan como aprendices, que reciben salario mínimo. Antes era poco el salario mínimo, ahora se ha incrementado y se les entrega esa cantidad para estar capacitándose, formándose. Entonces sí hay manera de tener opciones, de tener alternativas. Entonces vamos nosotros a continuar ahí protegiendo en esa zona y también hacer un llamado a los migrantes, a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, porque los traficantes de personas, los llamados coloquialmente polleros, engañan mucho. Por ejemplo, ahora que hay una política migratoria que va a regularizar